Vamos allá, 25 minutos, llegamos a las 11 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, con Legal por Naturaleza y con Itziar Pernía. Hacemos cada lunes a esta hora nuestro consultorio de herencias. La verdad es que tiene un exitazo tremendo porque muchos de ustedes nos acompañan, nos ayudan y nos proponen temas, ideas que nos permiten pues seguir avanzando. Les recuerdo que para participar, que nos encanta escucharles, nos encanta que nos llamen, que nos cuenten su caso y analizarlo. Tienen el teléfono directo 915 33 18 51. Tienen un número de WhatsApp 609 22 47 16. Hay mensajes de texto, yo prefiero escucharles, que me lo manden de audio. Y luego tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía, ahí a través del chat ustedes pueden plantear sus dudas. Este consultorio lo creamos y lo hemos hecho crecer con Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo vas? Buenos días. Bueno, muy bien. Oye, ¿dónde te pillo hoy? Que no has venido aquí a mi lado a sentar. Bueno, te falta una peineta, creo yo, Bueno, ¿no? en un ratito, en un ratito. Es que no os quería dar demasiada envidia. Oye, porque Estoy empieza en hoy, ¿no? La Feria de Sevilla. Sevilla, ¿no? Ah, y empieza hoy la feria, Sí. ¿no? Esta noche Oh, comienza. Mira, el con el pescadito y alumbrado. alumbrado. ¡Ay, qué Inauguración bien! oficial. Oye, pues nada, disfrútalo. Oye, mándanos unas fotos para darnos envidia, que no pasa nada, que es envidia de la sana. Muy bien, pues nada, os mandaré aquí de toros, Y de feria, un poquito de todo. nada, y te echas un baile a nuestra salud y también te tomas por ahí unos pescaditos y lo que sea, también a nuestra salud. Claro que Sé sí. generosa. Oye, hoy vamos a hablar de Sevilla y de su Semana Santa, ¿no? Ya que estás ahí, pues vamos a meternos en el papel. Hay emoción, hay tradición, pero bueno, también hay otros muchos más temas. Bueno, esto lo comentamos la semana pasada, ¿no? ¿Nos puedes hacer un Sí, pequeño recapitulito de qué es lo que pasa con los abonos, por ejemplo, del fútbol o con la caseta de la feria? Si esto se puede heredar, se puede transmitir, ¿esto cómo funciona? claro, bueno, pues como comentábamos el último día, en un inventario de bienes de una herencia no solamente pues entran cuentas bancarias o inmuebles, sino que también pueden entrar, en este caso, son derechos de uso. Entonces, en esta herencia de tradiciones, cómo se hereda, ¿no? Este derecho de uso, porque realmente es indivisible y no se puede valorar a simple vista. Entonces, qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero, incluirlo en nuestro inventario de bienes, darle un valor aproximado al valor de mercado. Y cómo se puede consultar este valor de mercado, ¿no? Si no lo está. Pues bueno, dónde está la ubicación de nuestra caseta o de nuestro palco, cuál es la antigüedad del mismo, Ya. hay mucha lista de espera. Bueno, pues un Ujú. poco el que sea o aficionado a, al fútbol, ¿no? Que era otra de las cosas que comentábamos, que ahí entra en juego la pasión de este deporte, o el que esté un poco metido en el mundo cofrade o que sea muy, muy feriante, sabe perfectamente cuál puede ser ese valor de mercado, ¿no? Vale, o sea, ¿se puede transmitir mediante herencia todo esto? Se puede transmitir, pero es verdad que tiene que cumplir pues su protocolo, ¿no? Tiene que estar incluido en el inventario de bienes, tiene que estar valorado Vale. económicamente, y lo que sí recomendamos es que en esa aceptación y adjudicación de herencia no hagamos un proindiviso, no somos herederos a partes iguales y somos tres hermanos. Bueno, pues no tiene mucho sentido heredar un palco o heredar una caseta a partes iguales. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, ¿no? Que al final es una semana al año lo que vas a disfrutar de ese derecho, quién es el que va a la caseta, quién es el que va al palco. Con lo Ujú. cual tiene más sentido Ujú. pues adjudicarlo a uno solo y compensar económicamente o con otros bienes a los demás herederos. Vale, para transmitir lo que debo hacer, ¿cuáles son los pasos, Iciar? Bueno, pues por ejemplo, en cuanto al tema del abono, que hablábamos de Vale. fútbol, sí que tiene un procedimiento paralelo. ¿Por qué? Porque aquí el club tiene mucho que decir y nos centrábamos un poco, creo que el otro día lo hacíamos con el Atlético de Madrid, ¿no? Que al final Sí. pues nos han podido llevar la Copa del Rey. Hoy lo vamos a hacer con el Real Madrid. Entonces, sí que en cuanto fallece el titular de este derecho hay que comunicarlo al club y comenzar ese procedimiento de subrogación
en el derecho que tenemos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de socios, ¿no? Uno, el titular, que tiene el abono, y otros son los socios que no tienen ese abono, Vale. ¿no? Ujú. Y en paralelo tenemos que ir haciendo nuestra aceptación y adjudicación de herencia para que una vez que se haya completado ese procedimiento administrativo, por decir así, con el club, pues podamos demostrar que ese bien está incluido en nuestro inventario de bienes, que ha pagado sus Vale. impuestos, igual que Ujú, todos los demás, para que no haya ningún inconveniente. Pero ujú. sí que es cierto que si no cumplimos con esos plazos, porque son relativamente cortos, el club puede dar nuestro derecho de uso a otro socio que esté en lista de espera, incluso lo podemos llegar a perder. Bueno, yo quería repasar esto de forma breve, ya que estás en Sevilla y pensando en las casetas y también viendo pues la temporada de fútbol que tenemos, ¿no? Y viendo que la emoción y la afición pues está inundando ciudades enteras, pero hay otro asunto que me gustaría abrir en el día de hoy, que son las herencias con sociedades mercantiles. A ver, Claro. ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque entiendo primero saber qué estoy heredando, ¿no? Y cómo recoger ese patrimonio en la herencia. Así es, siempre, como yo digo, la piedra angular de cualquier herencia parte de un documento, que es el testamento o la declaración de herederos. Para mí, y siempre doy ese consejo, como tú bien sabes, ayer era el buen momento para comenzar con nuestra planificación sucesoria y ese primer paso es el testamento, con lo cual, centrándonos en el tema sociedades mercantiles, si podemos dejar recogido en el testamento qué tengo y cómo lo quiero dejar dispuesto, para mí es la mejor opción, porque estamos evitando conflictos entre los Ujú. herederos. Ya. Pero si no tenemos testamento, por el motivo que sea, y hay una declaración de herederos, bueno, pues en ese segundo paso, que va a ser la aceptación y adjudicación de herencias, será donde se recoja esta empresa o empresas que tiene la familia, y ahí viene pues el primer punto en el que tenemos que estar muy atentos, porque hay que valorar muy bien los bienes que contiene nuestro inventario y entre ellos esa sociedad mercantil. ¿Cómo se valora la empresa? Porque entiendo que, imagínate, ya es difícil valorar un piso, ahí tendrás que recurrir a una tasadora independiente si no hay acuerdo entre los herederos, pero una empresa, Bueno, pues realmente cuando heredamos una empresa no estamos heredando el contenido de la misma, sí, o sea, subyace el contenido de la misma, pero realmente lo que estamos heredando son las participaciones vale. sociales. Y por Ujú, ponerlo un ujú. poco en contexto, vamos a imaginar que en esa sociedad tenemos un patrimonio inmobiliario importante. Por ejemplo, tenemos 10 inmuebles. Inmuebles, ahí entra todo, locales, garajes, fincas rústicas, todo es inmuebles. Entonces, eh, el primer valor que se nos viene a la cabeza es el valor de libros contables. Cierto es, las participaciones sociales se valoran a un precio, que es al que se compra y se vende y se hacen los distintos negocios jurídicos, pero cuando estamos en el momento de la herencia, ese valor de libros contables, por el motivo que sea, puede estar desactualizado. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta también esto que comentabas, ¿no? Una tasación de los inmuebles, bueno, pues sí, sobre todo si no estamos de Ujú. acuerdo, puede ser muy buen apunte, porque eso es indiscutible, es una tasación oficial. Y el valor de referencia o el valor fiscal también es muy importante, porque es un valor por debajo del cual no se va a poder aceptar esa herencia, porque son las tablas que Hacienda dice que valen estos inmuebles que se contienen en nuestra sociedad. Además, debemos tener en cuenta, eso sería, por decir así, el activo de la sociedad. ¿Y cuál sería el pasivo? Créditos o deudas que pueda tener frente a terceros, con lo cual Ujú. el activo menos el pasivo va a ser el valor real de nuestra sociedad. Ya estamos en el siguiente paso. Ya hemos valorado nuestra sociedad, eso que va a ir al inventario de bienes, y ahora es cómo repartimos esta sociedad. ¿A quién le toca en Vale. el inventario? Vale. Imagínate que yo quiero vender dentro de la sociedad un inmueble porque necesito liquidez para hacer los gastos, hacer frente a los gastos de la herencia. ¿Ahí cómo lo hago?
Bueno, tengo que convocar una Junta General de Accionistas en la que aprobemos que vamos a vender ese bien, sobre todo si consideramos que es un activo esencial de la sociedad. ¿Y cuándo se tiene en cuenta que es un activo esencial de la sociedad? Cuando supone al menos el 25% de esa valoración. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que somos dos socios, administradores, y se vende sin el consentimiento ni el conocimiento de la otra parte, esa venta se puede retrotraer. Además, estaría incurriendo en una acción de responsabilidad social frente a mis socios. ¿Por qué? Porque no he dado cuentas de lo que estamos haciendo dentro de la sociedad. Me da igual que ese dinero que proceda de la venta del inmueble, por supuesto, necesariamente tiene que ir a la cuenta de la sociedad y luego decidiremos en la siguiente junta qué es lo que hacemos con este dinero. Pero sí que es un paso que la Ley de Sociedades de Capital nos obliga, que en Junta General de Accionistas es donde tenemos que deliberar sobre todas las decisiones que afecten al patrimonio de la misma, ¿no? Y a las operaciones jurídicas que hacemos en el tráfico mercantil. Entonces, esto sí que es un detalle a tener muy, muy en cuenta. Vale, pero imagínate que los socios de mi madre no me quieran aceptar como heredero. ¿Ahí qué hago? Bueno, este dato me parece fundamental porque es verdad que hay personas que se acercan a nuestro despacho y están en una situación parecida. Vale, muy bien, he heredado unas mercantiles que están fenomenal, pero es que ni tengo poder de decisión, ni me aceptan, no puedo hacer absolutamente nada. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es acudir a los estatutos de la sociedad, ver cómo están diseñados. Entonces, tenemos varias posibilidades. Si en los estatutos no se dice nada, no hay ninguna limitación, ninguna barrera, con la adjudicación de herencia, en la que ya nos han nombrado herederos, nos estamos subrogando en la posición de nuestra madre en este caso, nos tendrán que inscribir en el libro registro de socios, con lo cual yo entro con todos los derechos y obligaciones que tenía, en este caso, mi madre, ¿no? Como sucesora. Pero vamos a imaginar que en esos estatutos se establece que hay un derecho de adquisición preferente por parte de los demás socios. Bueno, pues ahí tenemos un problema, porque ya no me están aceptando como socio de pleno derecho. ¿Por qué? Porque están diciendo que en las transmisiones mortis causas no voy a entrar directamente a la sociedad, sino que van a valorar mi participación. Y en ese caso lo que se va a hacer es valorar esas acciones que yo voy a heredar, esas participaciones, y me las van a compensar económicamente. ¿Es una opción? Por supuesto que sí. O sea, no me van a dejar sin lo que me corresponde por herencia. Lo que pasa es que no voy a entrar a formar parte de la sociedad mercantil. ¿Esto puede ser susceptible de algún tipo de acción por mi parte? Por supuesto que sí. Pero vale, ahora imagínate que he heredado la sociedad, pero con compromisos de mi madre que han sido vulnerados. No sé, créditos condonados, ventas de inmuebles sin conocimiento mío, ni tampoco mi consentimiento. ¿Ahí qué puedo hacer? Nos estamos poniendo a las malas, ¿eh? Diente torcido. Sí, sí. Pues, pero bueno, está bien porque siempre estamos prevenidos ante cualquier incidencia. Bueno, pues en este caso, como comentábamos anteriormente, mi madre ha fallecido, yo he tardado un tiempo, por el motivo que sea, en entrar a formar parte de esta sociedad en la que se han seguido haciendo operaciones mercantiles en el ámbito jurídico, pero yo no he tenido ningún conocimiento. Bueno, pues se podría incluso llegar a plantear una acción de responsabilidad social frente a los demás socios. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi madre ha fallecido, desde el momento que ella fallece, yo soy heredera. La cuestión es cuánto tiempo he tardado en poder llegar a consolidar burocráticamente, por decir así, esa posición. Y yo no he tenido ningún conocimiento de las acciones que se han hecho. Bueno, pues los socios tendrán que rendirme cuentas sobre por qué, cómo, cuándo han hecho estas operaciones. Por supuesto, lo que me pueda corresponder me lo tendrán que dar. Y si han incurrido en algún... pues en alguna incidencia, ¿no? En alguna negligencia por su parte, conforme a las leyes mercantiles, en este caso la ley de sociedades de capital, pues yo tendré esa posibilidad de ejercer acciones contra ellos. ¿Por qué? Porque yo realmente soy responsable también de todo lo que ocurra en la vida de la sociedad, mientras que desde el momento en el que soy heredera hasta que entro a formar parte de la sociedad,
bueno, se han hecho cosas también en mi nombre o acciones de las que Claro. participo de una manera indirecta. Vale. Otra cosita más, impuestos, muy importante. Bueno, pues como tú ya sabes, Hacienda es la eterna invitada a la mesa que Sí. nunca debemos olvidar. Entonces, nuestro inventario de bienes, esas sociedades mercantiles valoradas como corresponde, van a pagar el impuesto de sucesiones que corresponda, ¿vale? En función de la Vale. comunidad autónoma en la que estemos, la valoración y demás. Si, por ejemplo, en esa sociedad hay inmuebles, como estábamos comentando, pues también pagarán la plusvalía Vale. municipal que le corresponda y Ujú. todo, en ese sentido, todo igual que una herencia con una persona física. Vale. Y luego dos cositas más muy rápida. Imagínate que uno de los herederos está desaparecido y que no quiere saber nada de la herencia. Ahí, ¿cómo lo puedo llamar? Bueno, pues importante, tú sabes que a mí no Sí, me gusta mucho, bueno, pues la parte más técnica, ¿no? Por decir así. sí. Artículo 1005 del Código Civil. Esto es súper importante. ¿Qué hacemos con este artículo? Bueno, pues un requerimiento notarial al heredero que está desaparecido en cierta manera está bloqueando la herencia, dándole un plazo de 30 días para que acepte o renuncie la herencia. Si no dice nada, bueno, pues está aceptando de una manera tácita esa herencia. Esto quiere decir que después, cuando ya se dé por enterado o más bien obligado a decir algo, ¿no? En el día 32 quiero decir algo, bueno, pues tú ya has aceptado tácitamente la herencia y ya no puedes renunciar. Entonces, una vez que ha aceptado, nosotros podemos seguir con nuestra adjudicación de herencia y no necesariamente tiene por qué acudir, pero sí que es verdad Vale. que una vez que se le ha adjudicado su porción hereditaria, Ujú. él va a tener que Vale. ratificarla. Pero si no lo hace, Vale. al final nos tenemos que ir a una división judicial de herencia, con lo cual, Ujú. bueno, la ley nos da herramientas para poder avanzar en esa aceptación, pero finalmente en algún momento ese heredero va a tener que comparecer porque si no saldrá de la herencia. Muy bien. Voy a ir con notita de audio, que empiezan a entrar ya las llamadas. Empezamos. Estupendo. Buenos días, soy Ignacio Jiménez. Es una duda para el consultorio de planes de pensiones. Verá, la mujer de mi padre ha dejado en herencia sus bienes a unas sobrinas. Mi padre como cónyuge tiene derecho a 2/3 del usufructo y como tiene ya 89 años, creo que Hacienda valora ese usufructo en el 10% de su valor. Y mi pregunta es, ¿podrían los herederos de los bienes, en este caso las sobrinas, forzar al usufructuario, a mi padre, la venta del usufructo por el 10% que estipula Hacienda? ¿O debe estar de acuerdo mi padre con esa compraventa? Gracias. ¿Qué dices, Iciar? Bueno, pues no, yo diría no. No pueden obligar a su padre a que venda su usufructo. Realmente, eh, efectivamente, le corresponde el 10% por la edad que tiene en el momento del fallecimiento de la persona que hereda, pero sus sobrinas no le pueden forzar. Entiendo que querrán adjudicarse bienes completos y, bueno, y por el motivo que sea, no quieren que su padre esté en esa herencia y se lo querrán compensar económicamente o con algún bien. Pero para eso él tiene que estar de acuerdo necesariamente, no le pueden obligar. Muy bien. Y mira, otra de las consultas que también me llega a través de WhatsApp, mira, es que es ahí un poco complicada. A ver, Dice, un poco larga. Dice, tengo que pagar el impuesto sobre donaciones. En Madrid bonifican el 99% siempre que pague ese 1% dentro del plazo de 30 días después del cobro del dinero. Como se ha pasado el plazo de los 30 días, me dicen que ya no se me aplica el 99% de bonificación y que tendría que pagar 2.600 por cada una de las donaciones. ¿Es correcto? bueno, pues vamos a desgranar esta consulta. Primero, saber si esa donación era colacionable o no colacionable. Quiere decir que es una donación que le hace, vamos a suponer que es un padre a un hijo, porque me habla del 99% y estaría dentro de ese grupo. Si esas donaciones que le ha hecho son un regalo, por decir así, o son un anticipo de la herencia, porque si es un anticipo,
son no colacionables, quiere decir que lo traerá otra vez de nuevo en el momento de la herencia. Vale. Se le ha pasado el plazo, claro, importantísimo, los plazos, 30 días. ¿Va a tener que pagar un recargo? Sí, por supuesto, porque se ha pasado el plazo, pero lo más importante es que pierde la bonificación. Para tener derecho hay que tener en cuenta que hay reducciones y bonificaciones. Las reducciones se corresponden, por ejemplo, pues con grado de minusvalía, grado de parentesco, etcétera, y las bonificaciones es porque se da un supuesto concreto, como por ejemplo es en Madrid, está bonificado al 99% entre padres e hijos, pero tiene usted que cumplir el plazo de presentación. Con lo cual, efectivamente, yo considero que hubiera perdido la bonificación y más allá de pagar un recargo, lo importante es eso, ¿no? La pérdida de la bonificación. Buf, así que hay que tener mucho cuidado con los plazos, ¿verdad? Sí, sí, y sobre todo anticiparse. Con esto quiero Ya. decir, si yo Ujú. tengo un plazo, por ejemplo, para el impuesto de sucesiones de 6 meses y yo veo que no voy a llegar a tiempo, para eso están dentro de los 5 primeros meses la posibilidad de solicitar una prórroga. Y tengo otros 6 meses adicionales. El tema de las donaciones como tal, no existe plazo de prórroga, pero sí que nos habla de 30 días hábiles. Entonces, bueno, pues eso nos da siempre un pequeño margen. Y entonces, bueno, pues hay que tener muy en cuenta las fechas para poder Muy bien. Ujú. cumplir con la Oye, administración. Iciar, para terminar y pensando en heredar empresas, sociedades, dame un titular, una idea ancla que nos tenga que quedar clara. Bueno, como siempre digo, tener muy claro qué heredamos y en qué condiciones. Cuando estamos hablando, porque eso nos va a dar la piedra de toque de si acepto o renuncio. Y sobre todo en el tema de las mercantiles, valorar las participaciones sociales a un precio razonable y sobre todo consultar los estatutos para ver que no tenemos ninguna barrera de entrada, ninguna limitación para ello, ¿no? Y sobre Muy todo, bien, bueno, pues que nuestros socios sean buenos aliados y siempre cuenten con nosotros estupendo. las operaciones que haya que hacer en la sociedad. Pues ahí lo tenemos. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza. Muchísimas gracias. Cuídate hoy y disfruta mucho de la feria. A bailar. Un Claro que abrazo. sí. Gracias. Un abrazo Adiós. fuerte. Hasta pronto.